El pozo de sacrificio se alzaba debajo de la princesa Lyra como una herida abierta en la superficie cristalina de Draconia Prime. Cientos de nobles escamados observaban desde su posición elevada, con sus ojos de piedra preciosa brillando con anticipación. Ninguna voz se alzó en su defensa. Ni siquiera su padre, el emperador Vexus, cuya figura de 3,6 metros dominaba la plataforma real. Su expresión permaneció impasible mientras los guardias le quitaban sus insignias reales. Por el crimen de cuestionar la sabiduría eterna y defender la paz con los reinos menores, la princesa Lyra de la casa Solaran es sentenciada al juicio de la balanza, anunció el sumo sacerdote Drax, su voz resonando en todo el anfiteatro. Que los grandes dragones determinen su valor. Lyra mantuvo su barbilla en alto, sus ojos plateados, marca de sangre real, encontraron la mirada idéntica de su padre. Ella había conocido las consecuencias de hablar en contra de las políticas expansionistas del imperio. El imperio draconiano había conquistado 17 sistemas estelares solo en el último siglo. Su tecnología superior y sus habilidades innatas hacen que la resistencia sea feudal para la mayoría de las especies. Padre, dijo lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Recuerde lo que nos enseñó mamá. Hay fuerza en la compasión. La cola del emperador Vexus se movió, la única indicación de que sus palabras tuvieron algún efecto. Con un sutil guiño a los guardias, selló su destino. Los guardias liberaron las ataduras magnéticas que mantenían a Lyra en el borde del pozo. Ella cayó, y su vestido ceremonial ondeó a su alrededor como alas rotas. La caída de 50 pies pareció durar una eternidad. Los recuerdos de sus 32 años pasan ante sus ojos. Las amables lecciones de su madre antes de su misteriosa muerte, su propia educación en las artes de la guerra y la diplomacia, y su creciente desilusión con el imperio. Ella nació para gobernar. El impacto la dejó sin aliento. Lyra rodó para absorber el impacto, una técnica de su entrenamiento militar. Se puso de pie y contempló su nueva prisión. El pozo era una caverna natural, de casi 1 milla de diámetro, con paredes lisas e imposibles de escalar. Las estalactitas colgaban del techo distante como lágrimas petrificadas. El suelo de piedra estaba cubierto de huesos, algunos reconociblemente draconianos, otros de especies que no podía identificar. Y se ríe de los dragones. No los draconianos evolucionados sencientes que gobernaban el imperio, sino sus salvajes primos no modificados, los grandes dragones que habían conservado su naturaleza bestial a lo largo de millones de años de evolución. Eran armas vivientes utilizadas para conquistar mundos y ahora aparentemente para ejecutar traidores. Un gruñido bajo resonó desde una de las muchas entradas de túneles que salpicaban el perímetro de la caverna. La visión infrarroja de Lyra detectó una enorme firma de calor que se acercaba. Ella retrocedió lentamente, mientras su mente corría pensando en estrategias de supervivencia. Sin armas ni tecnología, sus opciones eran limitadas. El dragón que surgió era magnífico y aterrador. 30 pies de músculo ondulante cubierto de escamas de obsidiana que absorbían la luz en lugar de reflejarla. Sus 6 extremidades, 4 piernas poderosas y 2 brazos más pequeños cerca del pecho, se movían con gracia depredadora. En sus ojos carmesí brillaba la inteligencia, pero no la censura, sino la astucia de un depredador máximo. Lyra escuchó los murmullos emocionados de la audiencia de arriba. Esperaban un espectáculo, una muerte rápida pero entretenida mientras el dragón destrozaba a la hija desobediente del emperador. Ella se negó a darles esa satisfacción. Cuando el dragón cargó, Lyra no huyó. En lugar de eso, se dejó caer sobre una rodilla y presionó su frente contra el suelo en la antigua postura de respeto que precedió al propio imperio. Un gesto que le había enseñado su madre y que, según se decía, era comprendido incluso por los dragones más primitivos. La bestia se detuvo a pocos metros de distancia y su aliento caliente la inundó. Lyra permaneció inmóvil, controlando su miedo mediante una respiración mesurada. Un chasquido de esas mandíbulas podría acabar con ella instantáneamente. Un curioso ruido emanó del pecho del dragón. La rodeaba, olfateándola y, de vez en cuando, empujándola con su hocico. Finalmente,
Volvió a ponerse en cuclillas y la observó con esos ojos inteligentes. Los gritos decepcionados del público resonaron desde arriba. Este no fue el espectáculo sangriento que habían anticipado. El emperador Vexus se inclinó hacia adelante en su trono, con expresión ilegible, pero con su atención fija en el inesperado desarrollo que ocurría debajo. Gracias, susurró Lyra al dragón, poniéndose lentamente de pie. La criatura no hizo ningún movimiento para atacar. En lugar de eso, se giró y caminó hacia uno de los túneles, mirando hacia atrás como si esperara que ella lo siguiera. Lyra dudó solo brevemente antes de seguir al dragón hacia la oscuridad. El túnel descendía, llevándola más profundamente bajo la superficie del planeta. Las escamas del dragón generaron una leve bioluminiscencia, suficiente para que la visión mejorada de Lyra pudiera navegar. Caminaron durante lo que parecieron horas. El túnel ocasionalmente se abría hacia cámaras más grandes llenas de formaciones de cristal y piscinas subterráneas. Finalmente, llegaron a una enorme caverna diferente a cualquier otra que Lyra hubiera visto jamás. El techo se elevaba cientos de pies sobre nuestra cabeza, incrustado con cristales luminosos que imitaban un cielo estrellado. El suelo estaba alfombrado con una suave capa parecida al musgo que brillaba con cada paso. Pero lo más sorprendente fue la estructura del centro. Una vivienda de algún tipo construida con materiales rescatados que claramente no se originaron en Draconia Prime. El dragón la condujo hacia esta inesperada morada. Mientras se acercaban, una figura emergió desde adentro, erguida sobre dos piernas, pero definitivamente no draconiana. Bueno, dijo la figura en un acento imperial común comprensible, ciertamente no eres lo que esperaba que cayera en el pozo hoy. Los ojos de Lyra se abrieron mientras procesaba lo que estaba viendo. Un humano, una especie que ella solo conoce gracias a informes de inteligencia sobre el distante sistema de almas. Los humanos fueron clasificados como una especie primitiva pero potencialmente problemática, todavía confinada en su sistema natal, pero que avanzaba rápidamente. El imperio había programado su conquista para el próximo siglo. Este ejemplar en particular era macho, de poco menos de 6 pies de alto, diminuto para estándares draconianos. Su piel estaba bronceada oscuramente. Su cabeza estaba cubierta de pelo corto y negro y su rostro estaba adornado con una barba de varios días. Llevaba lo que parecía ser un traje ambiental modificado, parcheado en múltiples lugares. «Hablas como un imperial», dijo Lyra, recuperándose de su sorpresa. «Y no estás tratando de matarme, lo que te convierte en el primer draconiano amigable que conozco», respondió con una sonrisa. «Soy el comandante Marcus Chun, ex de la nave de exploración de la Tierra Adesi. Y tú eres Lyra de la casa Solaran, hija del emperador Vexus», respondió ella, observando cómo su expresión cambiaba de una curiosidad amistosa a una tensión cautelosa. «La hija del emperador», repitió lentamente. «Y estás aquí porque me condenaron a muerte por sugerir que quizá no deberíamos conquistar y subyugar a todas las especies que encontremos». Lyra señaló al dragón, que se había asentado cerca de la vivienda, observándolos con aparente satisfacción. «Este parece tener otras ideas». El humano, Marcus, rió, un sonido agudo e inesperado. «Es Obsidian. Es selectivo con lo que come. Me salvó la vida cuando me estrellé aquí hace 3 años». La estudió un momento. «Así que la hija del emperador es una defensora de la paz. Eso no es lo que nuestra inteligencia sugirió sobre su civilización. No siempre fuimos conquistadores», dijo Lyra en voz baja. «Hubo una época en que el imperio draconiano se construyó sobre el respeto mutuo y el intercambio cultural. Algo cambió hace aproximadamente un siglo, después de la época de mi abuelo». Marcus asintió pensativo. «Entra. Si vas a el último rescate de Obsidian, más vale que estés cómodo». El interior de la vivienda era sorprendentemente sofisticado. La tecnología recuperada de lo que debió ser la nave de emergencia de Marcus se había reconvertido en servicios básicos, un sistema de filtración de agua, regulación de la temperatura, incluso iluminación primitiva alimentada por baterías de cristal. «Te has adaptado bien», observó Lyra, asimilando la mezcla de ingenio humano y materiales locales.
Los humanos son buenos en eso, respondió Marcus, ofreciéndole un recipiente con agua. La adaptación es prácticamente nuestro superpoder. Eso y un optimismo casi patológico. ¿Cómo terminaste aquí? Se supone que este pozo es ineludible. Marcus señaló un mapa improvisado en una pared, que mostraba una intrincada red de túneles. Los dragones llevan milenios cavando. Este pozo conecta con un laberinto que recorre medio continente bajo la mitad. Lo he estado explorando y cartografiando desde que Obsidian me adoptó. Señaló una marca roja. Mi nave se estrelló aquí a unos 20 metros de la capital. Estaba investigando tu sistema. Reconocimiento de primer contacto. Detectadas tus defensas planetarias. Nos atacaron y dispararon antes de que pudiéramos identificarnos. Reconocimiento de primer contacto. Repitió Lyra. ¿Quieres decir que te enviaron para evaluar nuestro nivel de amenaza? Para establecer contacto pacífico, corrigió Marcus, aunque su ligera vacilación sugirió que su interpretación no era del todo errónea. La Tierra ha estado observando su expansión con preocupación. Lyra sintió un destello de esperanza. Así que la Tierra sabe de las conquistas del Imperio. La Tierra y una coalición de otros sistemas independientes. Nos hemos estado preparando, compartiendo tecnología, estableciendo protocolos defensivos. La observó con renovado interés. ¿De verdad estás en contra de las políticas del Imperio, verdad? Creo que nos hemos extraviado, admitió Lyra. Mi madre me enseñó las viejas historias antes de desaparecer. El Imperio estaba destinado a unir, no a subyugar. Hay evidencia de que algo cambió fundamentalmente durante el gobierno de mi abuelo. Las políticas cambiaron, las actitudes se endurecieron. Mi padre se crió en esta nueva tradición. Marcus guardó silencio un momento. Y ahora te han echado por cuestionarla. Suspiró. Bueno, princesa, bienvenida a la resistencia de 2 a 3 contando. Obsidiana. ¿Resistencia? Preguntó Lyra. La expresión de Marcus se tornó seria. He estado haciendo más que mapear túneles aquí abajo. Estas cavernas corren bajo las principales instalaciones de defensa de tu capital, las instalaciones gubernamentales, incluso el propio palacio. Dudó, luego continuó. He estado recopilando información, instalando dispositivos de comunicación, preparándome para el día en que la Tierra decida que no puede esperar a que tu imperio alcance su alma. Lyra debería haberse indignado ante esta admisión de espionaje, pero en cambio solo sintió resignación. Así que tu gente planea atacar primero. Solo si es necesario, dijo Marcus. Preferimos una solución diplomática, pero tu imperio no tiene precisamente reputación de negociar. ¿Y si hubiera otra manera? Dijo Lyra de repente. ¿Y si pudiéramos cambiar el imperio desde dentro? Marcus arqueó una ceja. Acabas de ser sentenciado a muerte por tu propio padre. No estoy seguro de que estés en posición de influir en la política imperial. Todavía no, asintió Lyra. Pero piénsalo. ¿Por qué me enviaron al foso en lugar de simplemente ejecutarme? El juicio de balanza es una antigua tradición que rara vez se usa. Es como una prueba como castigo. ¿Y qué significa sobrevivir exactamente? Tradicionalmente, significa que los grandes dragones consideraron al acusado digno. Tiene un peso religioso y cultural significativo. Lyra comenzó a caminar de un lado a otro, con la mente acelerada. Si regreso con vida y bajo la aparente protección de un gran dragón, no podrían simplemente ignorarlo. Marcus terminó su pensamiento. ¿Pero realmente escucharían tus ideas sobre la paz? Quizás no de inmediato, admitió Lyra. Pero crearía una oportunidad de ser escuchada. Dejó de caminar y lo miró directamente. ¿Y si regresaba con evidencia de una especie previamente desconocida que había logrado sobrevivir aquí, adaptarse e incluso hacerse amiga de los grandes dragones? Los ojos de Marcus se abrieron ligeramente. ¿Quieres usarme como ejemplo de coexistencia pacífica? Tu mera existencia desafía los supuestos fundamentales de la doctrina imperial de que otras especies son inherentemente inferiores e incapaces de armonizar con la vida draconiana.
Los ojos plateados de Lyra brillaron con un nuevo propósito. Dijiste que los humanos son adaptables y optimistas. Necesito ambas cualidades ahora. Lo que sugieres es increíblemente peligroso. Marcus señaló, para ambos, nosotros, más peligroso que quedarnos aquí hasta que envíen partidas de caza para asegurar mi muerte o hasta que tu gente lance un ataque preventivo que podría costar miles de millones de vidas, replicó Lyra. Marcus se pasó una mano por el pelo, sopesando claramente las opciones. Incluso si pudiéramos llegar a la superficie, las defensas de la capital detectarían mi biofirma no draconiana de inmediato. No si montamos un gran dragón, dijo Lyra, mirando hacia la obsidiana. Sus biofirmas ocultan todo lo que está cerca, un rasgo evolutivo defensivo. Así es como cazan. ¿Quieres que montemos obsidiana en la capital? Marcus parecía incrédulo. Al palacio mismo, confirmó Lyra. Hacer una entrada demasiado pública para ser ignorada o encubierta. Obligar a mi padre a reconocer tanto mi supervivencia como tu existencia delante de testigos. Durante un largo instante, Marcus guardó silencio, mirando el mapa en la pared. Finalmente, volvió a mirar a Lyra. Mi misión era reunir información y determinar si era posible el contacto pacífico. Si existe la más mínima posibilidad de evitar una guerra entre la Tierra y el Imperio Draconiano, asintió con decisión. Te ayudaré, pero tendremos que prepararnos con cuidado. ¿Cuánto tiempo llevas cartografiando estos túneles? Preguntó Lyra. 3 años, respondió Marcus. Conozco la mayoría de los pasadizos principales, incluyendo varios que conducen a la ciudad exterior, pero llegar al palacio será un desafío completamente distinto. Muéstrame lo que has aprendido, dijo Lyra. Tenemos planes que hacer. Durante los siguientes días, Lyra y Marcus se prepararon para su audaz regreso a la superficie. Marcus compartió todo lo que había aprendido sobre la red subterránea y las defensas de la capital, mientras que Lyra les proporcionó información privilegiada sobre los protocolos del palacio y la política imperial. Juntos, trazaron una ruta que los llevaría dramáticamente a las escaleras del palacio durante la ceremonia del Sol Alto, cuando el emperador estaría visible públicamente y rodeado por la corte imperial. Marcus también le mostró a Lyra los restos del sistema de comunicaciones de su nave. Está dañado, pero he logrado enviar ráfagas de datos comprimidos a naves terrestres que pasaban por allí en 3 ocasiones. Saben que estoy vivo y han recibido información sobre tu imperio. ¿Han respondido? Lyra preguntó. Marcus meneó la cabeza. El alcance es demasiado limitado para la comunicación bidireccional, pero habrán compartido la información con la coalición. Es probable que ahora estén vigilando su sistema más de cerca. Una razón más para triunfar. Lyra dijo, si podemos demostrar la posibilidad de la paz, quizás podamos evitar que el conflicto comience. Al 5.º día, cuando ultimaban sus planes, Obsidian levantó de repente la cabeza y sus fosas nasales se dilataron. Un gruñido bajo retumbó en su pecho. ¿Qué es? Lyra preguntó, alerta al instante. Marcus pasó a un sensor primitivo que había construido con piezas de barco. Movimiento en los túneles del norte. Múltiples firmas moviéndose con un propósito. Su expresión se oscureció. Partida de caza. Te están buscando. Más pronto de lo esperado, admitió Lyra. Mi padre debió haber decidido no dejar mi destino al azar. Eso acelera nuestro cronograma, dijo Marcus sombríamente. Tenemos que actuar ahora antes de que encuentren esta cámara. Lyra asintió. ¿Estamos listos? Tan preparados como estaremos alguna vez. Marcus comenzó a reunir rápidamente artículos esenciales. Un arma improvisada. Sus herramientas más críticas y un pequeño transmisor de diseño propio. La ceremonia del Sol Alto no se celebrará hasta dentro de 3 días. Necesitaremos escondernos en algún lugar más cercano a la superficie. Hasta entonces, hay una cueva sagrada debajo del templo de los antepasados, sugirió Lyra. Es un lugar poco visitado, salvo durante rituales concretos, ninguno de los cuales está previsto próximamente. Y tiene un paso directo al patio del templo que linda con los terrenos del palacio. ¿Puede Obsidian navegar allí?
Marcus preguntó, mirando al dragón, que permanecía alerta ante los intrusos distantes. Si es tan inteligente como parece, puede seguir mis instrucciones. Lyra se acercó a la enorme criatura, colocando una mano suavemente sobre su piel escamosa. Necesitamos tu ayuda, gran diosa, dijo en la antigua y formal lengua que su madre le había enseñado. Obsidian bajó la cabeza, permitiendo que Lyra le tocara el hocico, una señal de confianza que todavía asombraba a Marcus. Todavía no entiendo cómo haces eso, dijo, acercándose con cautela con un arnés que había construido con materiales rescatados. Hace 3 años y todavía apenas tolera que lo toque para curarle las heridas. Mi madre era una estudiosa de las costumbres antiguas, explicó Lyra, mientras ayudaba a asegurar el arnés alrededor de los poderosos hombros de Obsidian. Ella creía que el vínculo entre los draconianos y los grandes dragones era sagrado, una asociación, no la maestría que ahora enseña el imperio. Con el arnés asegurado, Marcus ayudó a Lyra a subirse a la espalda de Obsidian antes de montarse detrás de ella. El dragón pareció comprender la urgencia de la situación y se dirigió hacia el túnel del sur sin que nadie se lo pidiera. Agárrate fuerte, aconsejó Marcus mientras Obsidian comenzaba a ganar velocidad. Y quizás recen a los dioses en los que tu gente crea. Necesitaremos toda la ayuda posible. Mientras se adentraban en la red de túneles, Lyra se preguntaba si su padre se sorprendería más por su supervivencia o por la humana a su lado. De cualquier manera, el imperio estaba a punto de enfrentarse a algo inédito. La posibilidad de que sus creencias fundamentales sobre su lugar en el universo fueran erróneas, y eso, como Lyra sabía, a menudo era más aterrador que cualquier monstruo. El viaje a través del laberinto y los túneles fue peligroso. 2 veces se vieron obligados a esconderse mientras grupos de caza imperiales pasaban cerca, sus voces resonando por los pasillos de piedra. Obsidian pareció percibir el peligro, guiándolos por pasajes cada vez más estrechos que los soldados draconianos, más corpulentos, no podían atravesar. «¿Están usando imágenes térmicas?», susurró Marcus durante un encuentro cercano. La temperatura corporal de Obsidian enmascara la nuestra, pero debemos mantenernos cerca de él. Lyra asintió, apretándose contra las cálidas escamas del dragón. Le impresionó la calma de Marcus bajo presión, un rasgo característico. Su gente creía que las especies inferiores carecían de recursos. La propaganda del imperio describía a los humanos como criaturas emocionales e impredecibles, impulsadas por el miedo y los instintos básicos. Sin embargo, allí estaba Marcus, evadiendo metódicamente a las fuerzas imperiales altamente entrenadas con solo tecnología de rescate e inteligencia adaptativa. ¿Cómo se aprobó su misión de reconocimiento?, preguntó durante un momento de silencio mientras descansaban en una pequeña cámara. Su gente debía de conocer los riesgos de acercarse al espacio draconiano. Marcus revisó su escáner improvisado antes de responder. La Tierra llevaba décadas detectando la expansión imperial. Al adentrarse en el sector Riel, nuestras colonias más alejadas se acercaron a pocos años luz de su territorio. Su expresión se ensombreció. Recuperamos fragmentos de tecnología de los mundos que habían conquistado. Analizamos las comunicaciones. Lo que encontramos fue preocupante. Temían ser los siguientes, supuso Lyra. Sabíamos que seríamos los siguientes, corrigió Marcus. Era solo cuestión de tiempo. La coalición decidió que necesitábamos información de primera mano sobre las capacidades e intenciones draconianas. Mi nave fue enviada a observar desde el límite de su sistema. Una apuesta peligrosa. Menos peligroso que esperar a ser conquistados, respondió Marcus. Dudó un momento y añadió. Había quienes abogaban por un ataque preventivo. Si mi misión fracasaba, esa opción habría obtenido un apoyo significativo. Las implicaciones se afianzaron entre ellos. Lyra siempre había considerado a su pueblo poderoso, incluso invencible. Pero nunca había considerado cómo su expansión podría ser vista por quienes se cruzaran en su camino. La desesperación que podría inspirar. Necesitamos tener éxito, dijo simplemente. Tras casi 20 horas de cuidadosa navegación,
llegaron a la cueva sagrada bajo el templo de los antepasados. El espacio era vasto y de una belleza inquietante, con antiguas tallas que cubrían las paredes y el techo. Representaciones de draconianos y grandes dragones viviendo y cazando juntos como iguales. Esto contradice todo lo que el imperio enseña actualmente, explicó Lyra, pasando los dedos sobre las imágenes. Según la doctrina imperial, los grandes dragones siempre fueron subordinados, bestias que debían ser controladas y convertidas en armas. Marcus estudió las tallas con fascinación, una revisión cultural que apoyaba la estructura de poder actual. La Tierra tiene muchos ejemplos similares en su historia. Se dispusieron a esperar. Marcus tomó la oportunidad de reparar y mejorar su equipo mientras Lyra memorizaba los detalles de las tallas. Prueba del pasado olvidado de su pueblo. Mañana es la ceremonia del Sol Supremo, dijo en su segunda noche en la cueva. El emperador y toda la corte estarán en la gran plaza desde el mediodía hasta la tercera campanada. Marcus asintió, haciendo los últimos ajustes a un pequeño dispositivo. Este transmisor enviará un paquete de datos comprimido a cualquier nave terrestre o de la coalición en un radio de 2 años luz una vez activado. Contiene todo lo que he aprendido sobre las defensas draconianas, pero también, la miró. Prueba de tu descendencia y nuestra cooperación. Prueba de que la interacción pacífica es posible. ¿Importará?, preguntó Lyra en voz baja. Si fallamos mañana, tiene que importar, respondió Marcus. Porque la alternativa es una guerra a una escala que ninguna de nuestras especies ha experimentado jamás. El día de la ceremonia del Sol Supremo llegó con una energía ansiosa. Lyra guió a Marcus a través de los preparativos finales, explicándole el significado ceremonial de lo que estaban a punto de hacer. La aparición de un gran dragón en la capital no ha ocurrido en la memoria reciente, dijo. Combinado con mi regreso de lo que se suponía sería una muerte segura, será interpretado como un presagio, uno demasiado poderoso para que ni siquiera mi padre lo ignore. ¿Y qué hay de mí?, preguntó Marcus, ajustándose la capa ceremonial draconiana que Lyra le había confeccionado con materiales de la cueva sagrada. No formo parte de tu mitología. Por eso eres nuestro argumento más sólido, respondió Lyra. Representas lo desconocido, la prueba de que el universo contiene más posibilidades de las que nuestra limitada doctrina reconoce. Mientras los sonidos de la ceremonia comenzaban a filtrarse desde arriba, los tambores rítmicos y las oraciones cantadas se prepararon para su dramática entrada. Obsidian pareció comprender la importancia de su plan, manteniéndose orgulloso y alerta mientras volvían a montar sobre su lomo. El pasaje se abre directamente a la esquina oeste del patio del templo. Lyra explicó. Desde allí, hay una corta distancia a través del puente sagrado hasta la gran plaza donde se celebra la ceremonia. Y tendremos aproximadamente 30 segundos antes de que los sistemas de defensa automatizados me reconozcan como no draconiano, añadió Marcus. Suponiendo que la biofirma de Obsidian no me oculte por completo, Lyra asintió con gravedad, por eso no podíamos dudar. Una vez que saliéramos, iríamos directamente al Deis Imperial. Sin desvíos, pasara lo que pasara. El paso a la superficie era empinado y estrecho, lo que los obligó a recostarse contra el lomo de Obsidian. El dragón trepó con sorprendente agilidad, sus garras se asentaron en la piedra lisa. A medida que ascendían, los sonidos de la ceremonia se hacían más fuertes. Miles de voces se unían en la oración ritual, el redoble atronador de los tambores ceremoniales, las notas agudas y claras de las campanas de cristal. Finalmente, llegaron a la entrada oculta del patio del templo. La luz del sol se derramaba por la estrecha abertura, cegadoramente brillante. Tras días en las cavernas, Lyra sintió un momento de duda. ¿Estaba realmente lista para desafiar siglos de doctrina imperial? ¿Para confrontar a su padre ante toda la corte, con dudas? Preguntó Marcus en voz baja, percibiendo su vacilación. Lyra irguió los hombros. No, mi pueblo merece saber la verdad sobre nuestro pasado, sobre otras especies, sobre las decisiones que tenemos ante nosotros. Se inclinó hacia adelante y le susurró a Obsidian. En la lengua antigua, llévanos a casa, gran señor. Con una poderosa oleada,
Obsidian irrumpió por la abertura hacia el patio del templo. Los sacerdotes presentes se dispersaron aterrorizados al ver emerger el enorme dragón con la princesa presuntamente muerta y una extraña criatura a lomos. Gritos de alarma se extendieron rápidamente por los terrenos sagrados. Ahora, ordenó Lyra, y Obsidian saltó hacia el puente sagrado, una estructura cristalina que abarcaba el abismo entre el templo y la gran plaza. Cruzaron en segundos, las garras del dragón repiqueteando contra la superficie translúcida. La gran plaza se abrió ante ellos, un vasto espacio lleno de miles de draconianos. Todos se giraron para observar su llegada con asombro e incredulidad. En el otro extremo, sobre una plataforma elevada de obsidiana pulida, estaba sentado el emperador Vexus en su trono, rodeado por la corte imperial. Incluso desde la distancia, Lyra pudo ver a su padre ponerse de pie, con sus ojos plateados abiertos de par en par con incredulidad. Los drones de defensa comenzaron a activarse, elevándose desde sus posiciones alrededor del perímetro de la plaza. Atacarían a cualquiera. Presencia no autorizada, en particular biofirmas no draconianas. Nos han detectado, dijo Marcus tenso. 15 segundos como máximo. Más rápido, instó Lyra a Obsidian, quien respondió con un estallido de velocidad que hizo volar las decoraciones ceremoniales mientras cargaban a través del centro de la plaza. La multitud se abrió ante ellos y una ola de cuerpos escamosos se movió al unísono en pánico. Los guardias imperiales formaron una línea protectora frente a la plataforma del emperador. Las armas de energía se cargaron y apuntaron al dragón que se acercaba. El sumo sacerdote Drax estaba al lado del emperador, con el rostro contorsionado por la rabia y el miedo. HUL. La voz de Lyra Ung resonó, amplificada por la acústica natural de la plaza. Por el antiguo derecho del juicio de balanza, he regresado. El efecto fue inmediato. Los guardias dudaron, con las armas aún levantadas, pero sin disparar. En la cultura draconiana, interferir con alguien que había sobrevivido al juicio era un sacrilegio, una afrenta directa a la voluntad de los antepasados. Obsidian se detuvo a 20 pies de la plataforma imperial. El dragón se alzó y extendió sus enormes alas en un despliegue que provocó silencio en toda la plaza. Sobre su espalda, Lyra permanecía erguida, con sus ojos plateados fijos en la mirada idéntica de su padre. Princesa Lyra, el emperador Vexus finalmente habló. Su voz llevaba el peso de la autoridad imperial a pesar de su evidente conmoción. Te condenaron a muerte, sin embargo, yo vivo, respondió Lyra con calma. Los grandes dragones me consideraron digno, padre. ¿Desafiarás su sabiduría? Un murmullo recorrió la multitud. Las mandíbulas del emperador se crisparon, señal de un conflicto interno que solo quienes lo conocían bien reconocerían. El sumo sacerdote Drax dio un paso al frente. Esto es una blasfemia. La princesa se junta con bestias salvajes y sus ojos se clavaron en Marcus con asco. Alguna criatura desconocida. Guards, destruyanlos a todos. Esperen, gritó Marcus, de pie detrás de Lyra. La multitud se quedó atónita al ver al ser alienígena. Muchos nunca habían visto una especie no draconiana, salvo en material de propaganda. Soy el comandante Marcus Chun de la Tierra, un mundo más allá de su imperio. Vengo en paz y amistad, no como un enemigo a conquistar. Los guardias miraron al emperador, esperando su orden. Vexus estudió al humano con los ojos entrecerrados, luego miró al gran dragón, que permanecía protector y tranquilo, con un comportamiento sin precedentes en los registros imperiales. ¿Cómo es posible?, exigió Vexus. Los grandes dragones solo sirven al imperio. Nunca sirvieron. Padre, Lyra, respondió Lyra. Esa es la mentira que ha corrompido nuestra civilización. Los grandes dragones eran nuestros compañeros, nuestros iguales. Hizo un gesto hacia la multitud que los rodeaba. Miren a Obsidian. Parece esclavizado, controlado, o está con nosotros por decisión propia. Como si comprendiera sus palabras, Obsidian bajó su enorme cabeza en un gesto notablemente similar a una reverencia respetuosa, pero mantuvo su postura orgullosa. Este humano, continuó Lyra,
colocando la mano sobre el hombro de Marcus, sobrevivió solo en las cavernas bajo nuestra capital durante 3 años. Aprendió nuestro idioma, se adaptó a nuestro mundo y se ganó el respeto de un gran dragón. ¿Sugiere esto una especie incapaz de comprender o indigna de dignidad? La expresión del emperador permaneció indescifrable, pero Lyra pudo ver el cálculo tras sus ojos, las implicaciones políticas, las cuestiones teológicas, las consideraciones estratégicas. Su inminencia, siseó el sumo sacerdote Drax con urgencia. Esto es claramente un engaño. El humano ha entrenado a la bestia de alguna manera, quizás usando tecnología prohibida. Debe ser ejecutado de inmediato. ¿Y la princesa? Silencio. El emperador Vexus ordenó. Su voz era mortalmente baja. El sumo sacerdote guardó silencio de inmediato. El emperador descendió los escalones de su plataforma, acercándose hasta estar a pocos metros de la obsidiana. El dragón lo observó con cansancio, pero no hizo ningún movimiento agresivo. Hablas de mentiras y corrupción, le dijo Vexus a Lyra. Graves acusaciones contra el imperio al que naciste para servir. Hablo de una historia deliberadamente olvidada, respondió Lyra. De las enseñanzas que mi madre intentó preservar antes de su desaparición. Ella vio un destello de algo. El dolor y la culpa cruzan el rostro de su padre ante la mención de su madre. El imperio fue concebido para unir mundos en prosperidad mutua, no para subyugarlos por miedo. Marcus dio un paso adelante y se quedó junto a Lyra. Emperador Vexus, mi pueblo ha estado observando su expansión con creciente preocupación. Nos preparamos para la guerra porque creíamos que era inevitable. Pero la princesa Lyra me ha mostrado otra posibilidad. Activó el pequeño transmisor que tenía en la mano. Acabo de enviar evidencia de nuestra cooperación a mi gente. Prueba de que la paz entre nuestras especies es posible. Los ojos de Vexus se entrecerraron peligrosamente. ¿Te atreves a transmitir desde mi capital? Se atreve a tener esperanza. Lyra intervino. Yo también, padre, el imperio se encuentra en una encrucijada. Continúa en el camino de la conquista y eventualmente te enfrentarás a especies lo suficientemente desesperadas como para usar cualquier medio para detenerte o recordar nuestra verdadera herencia y guiarnos hacia un futuro de cooperación y respeto mutuo. La plaza había quedado completamente en silencio. Miles de draconianos presenciaron este enfrentamiento sin precedentes entre el emperador y su hija. El momento se alargó, lleno de posibilidades y peligros. Finalmente, el emperador Vexus habló. El juicio de la balanza es ley sagrada. La princesa Lyra ha regresado con vida bajo la protección de un gran dragón. Hizo una pausa y observó a la multitud. Esto debe ser reconocido y honrado, cualesquiera que sean las implicaciones. El sumo sacerdote Drax dio un paso adelante nuevamente. Su eminencia. Sin embargo, Vexus continuó, silenciando al sacerdote con un gesto. Estas afirmaciones de revisión histórica y corrupción imperial deben investigarse a fondo antes de que se pueda considerar cualquier cambio de política. Fijó su mirada plateada en Marcus. En cuanto a este humano, su presencia plantea preguntas que no pueden responderse aquí. Lyra se tensó, percibiendo las hábiles maniobras políticas de su padre, reconociendo lo suficiente para satisfacer la tradición sin comprometerse con nada. Con respeto, dijo cuidadosamente el emperador Marco. Esas preguntas necesitan respuestas más pronto que tarde. Mi gente está observando, al igual que los 17 sistemas que actualmente están bajo control imperial. En este momento, tu decisión resonará en las estrellas. Un murmullo bajo se extendió entre la multitud. Las mandíbulas de Vexus chasquearon una vez con irritación. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y menos aún a que lo desafiaran un ser al que consideraba inferior. Padre, dijo Lyra en voz baja. Mamá siempre decía que nuestra mayor fortaleza era nuestra capacidad de evolucionar, de adaptarnos. Ella creía que nuestro destino era guiar la galaxia hacia la armonía, no gobernarla a través del miedo. Ante la mención de su compañera nuevamente, algo cambió en la expresión de Vexus, una suavización casi imperceptible para cualquiera que no lo conociera íntimamente. Tu madre era considerada una radical en su época,
dijo, con un tono en su voz que Lyra nunca había oído antes. Arrepentimiento quizás. Sus ideas fueron consideradas peligrosas para la estabilidad imperial. ¿Es por eso que desapareció? Lyra preguntó con valentía, consciente de que estaba entrando en territorio prohibido. La mirada del emperador Ung se endureció nuevamente. Este no es el momento ni el lugar para tales discusiones. Se volvió para dirigirse a la multitud atónita. Se suspende la ceremonia del sol alto. El tribunal se reunirá en la gran sala dentro de 1 hora para abordar estos acontecimientos. No fue la victoria inmediata que Lyra esperaba, pero tampoco fue un rechazo. Ella había creado una apertura, había obligado a su padre a al menos considerar perspectivas que había descartado durante mucho tiempo. Cuando la multitud comenzó a dispersarse bajo la dirección de los guardias imperiales, Vexus se volvió hacia Lyra y Marcus. Ambos serán escoltados hasta los aposentos diplomáticos. El dragón miró a Obsidian con cauteloso respeto. Podrá permanecer en el patio del templo, donde los sacerdotes lo atenderán con la debida reverencia. Obsidian va a donde él quiere, respondió Lyra. Pero creo que él se quedará cerca de nosotros voluntariamente. El emperador estudió a su hija durante un largo momento. Has cambiado, Lyra. He visto más allá de los límites de la doctrina imperial. Padre, hay mucho más en el universo de lo que nos hemos permitido comprender. Vexus asintió casi imperceptiblemente antes de darse la vuelta. Mientras subía los escalones hacia su plataforma, se detuvo para dar instrucciones a sus guardias, quienes se acercaron a Lyra y Marcus con cauteloso respeto en lugar de agresión. Eso salió mejor de lo esperado, murmuró Marcus mientras los conducían hacia el palacio. Aún no estamos muertos. Mi padre es un político hábil, advirtió Lyra. Está ganando tiempo para evaluar la situación. La verdadera batalla comienza en la Gran Cámara. Los aposentos diplomáticos eran lujosos desde cualquier punto de vista, aunque Marcus notó las sutiles medidas de seguridad integradas en todas partes, desde el campo de energía que cruzaba el balcón hasta los cristales de vigilancia incrustados en el techo. Una prisión cómoda, observó después de que los guardias se marcharan. Protocolo estándar para dignatarios extranjeros potencialmente volátiles, explicó Lyra, examinando las habitaciones. Aunque nunca había oído hablar de un ser humano con estatus diplomático. Has hecho historia, comandante Chun. Marcus corrigió con una leve sonrisa. Creo que ya hemos superado los títulos. Antes de que Lyra pudiera responder, el panel de comunicación sonó. La pantalla se activó para revelar al emperador Vexus solo en sus aposentos privados. Lyra, dijo sin preámbulos, lo que hiciste hoy fue increíblemente valiente o increíblemente insensato. Aprendí de tu ejemplo, padre, respondió ella con firmeza. La expresión de Vexus permanece severa, pero Lyra detectó un atisbo de orgullo en sus ojos. La corte está dividida. La mitad cree que tu regreso es una señal divina que debe ser, prestó atención. Los demás creen que te has corrompido por la exposición a especies inferiores. Su mirada se dirigió a Marcus, quien permanecía respetuosamente al fondo. El sumo sacerdote Drax es particularmente expresivo en este último bando. ¿Y tú qué crees, padre? El emperador guardó silencio un momento. Creo que tu madre estaría orgullosa de tu valentía, si no de tus métodos. Se acercó a la pantalla. Hay cosas que no entiendes sobre nuestra historia, sobre las necesidades del imperio. Entonces ayúdame a entender, insistió Lyra. ¿Qué sucedió después de la época del abuelo? ¿Qué cambió nuestro camino de la unidad a la conquista? Las mandíbulas de Vexus se crisparon por la tensión. Descubrimos que no estábamos solos en nuestras ambiciones expansionistas. Hay entidades más allá de nuestro espacio conocido. Lyra. Amenazas que nos obligaron a fortalecernos, a endurecernos, a prepararnos. La hegemonía del vacío, dijo Marcus de repente, dando un paso al frente. Ambos draconianos se giraron para mirarlo con sorpresa. ¿Sabes de ellos? Preguntó Vexus bruscamente. Marcus asintió. Las ondas espaciales profundas de la Tierra detectaron señales en los límites del espacio cartografiado.
Patrones que no coincidían con ninguna especie conocida. Los hemos estado monitoreando durante décadas, intentando descifrar sus intenciones. Vexus estudió al humano con renovado interés. Quizás tu especie sea más perceptiva de lo que nuestra inteligencia sugería. Se volvió hacia Lyra. Las políticas del imperio se ajustaron para preparar a nuestra civilización ante una amenaza existencial. La conquista se volvió necesaria para la supervivencia. Y, sin embargo, nunca compartiste este conocimiento con tu gente, señaló Lyra. Les dejaste creer que era simplemente nuestro derecho a dominar. ¿Nos habría servido mejor el pánico?, replicó Vexus. El miedo es un mal motivador para la preparación a largo plazo que necesitábamos. La ignorancia también lo es, respondió Lyra con firmeza. Subestimas a tu propia gente, padre. Y has alejado a posibles aliados que podrían apoyarnos contra esta amenaza común. Al igual que los humanos, sugirió Marcus. Los ojos de Vexus se entrecerraron pensativamente. Tu especie ha avanzado significativamente en las últimas décadas, más rápido de lo que anticipamos nuestras proyecciones. La necesidad es un poderoso motivador, dijo Marcus. Cuando detectamos tu expansión, aceleramos nuestro desarrollo en consecuencia. Una coalición de sistemas sería más fuerte que un imperio de mundos subyugados, añadió Lyra. Los aliados voluntarios luchan con mayor convicción que los súbditos temerosos. El emperador guardó silencio durante varios instantes, mientras sus antiguos ojos calculaban las posibilidades. Estas ideas tienen mérito, admitió finalmente. Pero siglos de doctrina imperial no se pueden revocar en un día. Los sumos sacerdotes, los comandantes militares, las casas nobles, todos tienen intereses creados en el sistema actual. Entonces empecemos con la verdad. Lyra habló de nuestra historia, de los grandes dragones, de la hegemonía del vacío. Que nuestro pueblo comprenda los verdaderos desafíos que enfrentamos y dales la oportunidad de afrontarlos voluntariamente. Vexus miró a su hija con una expresión que ella no pudo interpretar del todo. Eres realmente hija de tu madre. Enderezó su porte una vez más, completamente imperial. La Gran Cámara se reúne en 20 minutos. Prepárate para presentar tu caso, princesa Lyra, y trae a tu aliado humano. Su perspectiva puede ser útil. La pantalla se apagó, dejando a Lyra y Marcus intercambiando miradas de sorpresa. ¿Eso fue progreso?, preguntó Marcus con cautela. Más de lo que yo esperaba, admitió Lyra. La mención de la hegemonía del vacío cambió algo. Nunca lo había oído hablar de amenazas externas. Si tu imperio y la coalición humana han detectado el mismo enemigo potencial, comenzó Marcus. Entonces quizás tengamos más razones para una alianza de las que ambos bandos creían. Terminó Lyra. Se acercó a la ventana, contemplando la ciudad capital con sus agujas cristalinas y su antigua mampostería. Esto no será fácil. Siglos de doctrina imperial no se desecharán en un solo día, pero es un comienzo, dijo Marcus, acercándose a ella. Un primer paso hacia un futuro diferente. Lyra se giró para observar al humano que se había convertido en su improbable aliado, quizás incluso en su amigo. Era tan diferente de su gente, físicamente más débil, de vida más corta, y sin embargo, había algo innegablemente poderoso en su adaptabilidad, en su disposición a enfrentarse a lo desconocido con cautela y esperanza. En los viejos mitos, dijo en voz baja, cuando los primeros draconianos se aliaron con los grandes dragones, se decía que adquirieron no solo fuerza física, sino también sabiduría. La comprensión de que el verdadero poder proviene de la cooperación, no de la dominación. Marcus sonrió. Los humanos tenemos historias similares. Diferentes detalles, la misma lección. Tal vez nuestras especies no sean tan diferentes después de todo, observó Lyra. Lo suficientemente diferentes como para ser interesantes, respondió Marcus con una sonrisa. Lo suficientemente similares como para entenderse. Mientras se preparaban para enfrentar la Gran Cámara, Lyra sintió una extraña sensación de optimismo a pesar de los desafíos que se avecinaban. Había sido arrojada a los dragones como castigo por cuestionar la doctrina imperial,
pero había regresado con algo mucho más valioso que la reivindicación. Había encontrado una nueva perspectiva, un aliado potencial para su pueblo y tal vez el comienzo de un camino hacia el imperio que su madre siempre había creído posible. Afuera, en el patio del templo, Obsidian levantó la cabeza hacia el palacio. Un leve rugido de aprobación emanaba de su pecho. El gran dragón, símbolo de una antigua alianza olvidada por el tiempo y la ambición, se asentó contento en las sombras del templo ancestral, observando, esperando lo que vendría después.